Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy, 9 de mayo 2025. Hoy hay una gran fiesta porque la fiesta ha sido electo a nuestro sumo pontífice, el sucesor de San Pedro, sucesor del Papa Francisco, y la iglesia debe de caminar siempre. La iglesia tiene que estar sujeto a todo, como el magisterio, como la tradición y las sagradas escrituras. Pero aquí lo vamos a ver por qué hay una jerarquía, porque lo vamos a ver en la primera lectura, pero que también en el Evangelio tenemos una buena noticia. ¿Por qué es que la gente nieguen? ¿Por qué es que la gente no quieren creer que Jesús es el pan vivo bajado del cielo? Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco carta que lo autorizara para atraer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente, con su resplandor cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciegos sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que cobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá y entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía
para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y cobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 116 respondemos: que clamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí tenemos mucho cómo poder decir al Señor todo lo que nos dijo en su palabra. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos acompañe. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, para escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina. Y la acción del Espíritu ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien, es muy evidente cuando los judíos en aquel entonces empezaron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Claramente, porque la fe no ha existido, porque no han creído al Señor como para asegurar que Él es el pan. Ahora traemos en nuestro tiempo: ¿quiénes son los que no comen el pan? ¿Quiénes son los que no creen que Jesús ese es el pan vivo bajado del cielo? Por ejemplo, cuando Él dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Creer en esta palabra es algo mucho más allá. Y por eso los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede ser? ¿Cómo podrá ser darnos que comer su carne? Ay, Señor, pero que algo mucho más importante es tener fe y creer en la palabra. Pero ¿qué dice aquí? El que come, yo estaré con él y él conmigo, viceversa. O sea, Jesús está
Por ejemplo, Jesús está conmigo y yo estoy con Él. A ti también, Jesús está contigo y tú estás con Él. Así es. Así de que vamos a ver a la primera lectura. ¿Por qué digo que hay una jerarquía? ¿Por qué digo que hay un papa que ya es elegido en este siglo XXI y 2025? ¿Por qué? Porque tiene que llevar a apacentar al rebaño del Señor, al Cordero del Señor. Según le dijo a Pedro ahí en San Juan 21:15, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué dijo? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta a mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, tú lo sabes, Señor, yo te quiero o te amo. Apacienta a mis ovejas. He ahí donde la iglesia presenta que sí hay una iglesia verdadera y que ahora muestra para el mundo entero. Todo se congestionó. Cuando estaba la elección del nuevo Papa León XIV, hasta las redes sociales se quedaron bloqueados, porque para mí yo lo estaba viendo y se me bloqueó, o tal vez por el sistema, pero para que vean que para el mundo entero, que hay una iglesia verdadera. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros criticamos una iglesia, o hay mucha gente critican, hablan mal a todas las iglesias, pero ellos tienen en la mente que todos son lo mismo, y no lo es así. Porque al criticar la iglesia del Señor, hay un problema grave, porque es criticar a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miremos lo que dice, solo lo voy a leer unas citas bíblicas. ¿Por qué Pablo dijo que él persiguió la iglesia? Pero aquí lo encontramos en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 al 20. Pero dice, él pidió carta a la sinagoga de Damasco para arrestar, para traer a la cárcel a hombres y mujeres, porque aquellos que hayan creído en la nueva doctrina. ¿Quiénes son? Pero después se le apareció a Pablo como un relámpago, como una luz, y cayó en la tierra, dice, cayó en el suelo, y luego le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a que tú persigues. ¿Se dan cuenta que si nosotros hablamos mal a la iglesia del Señor, es a Jesús a quien le estamos rechazando, a quien le estamos hablando mal? Pero en este caso, nosotros los que estamos en esta iglesia, si criticamos en nosotros mismos, estamos criticando el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y por eso le dijo Pablo, a quien a mí me persigues. Miren lo que dice acá. El apóstol San Pablo encontramos en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 9, nos dice, porque yo soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, Pero Pablo, ¿qué estaba siguiendo? No dice aquí, estaba persiguiendo a aquellos hombres y mujeres y traerlos a la cárcel. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pero ¿qué dice aquí? Yo perseguí la iglesia de Dios. O sea, si ustedes persiguen la iglesia, no es a la gente, no es al Papa, no es a los sacerdotes, no es a los laicos, no es la iglesia católica, sino a Cristo mismo. Eso lo que yo creo entender, lo que dice la Sagrada Escritura. Porque cuando dijo Jesús, apacienta a mis corderos,
apacienta a mis rebaños, o sea, el rebaño del Señor está en esta iglesia. Y hay alguien que viene a criticar. Ahí está el problema grave. Mire lo que dice también en Gálatas 1:13, nos dice también. 1:13 nos dice Gálatas: ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios. Con qué furor perseguía la iglesia de Dios. Queridos hermanos, aquí no hay por qué inventar más. Dios tiene una iglesia. Jesús tiene una iglesia y no podemos decir que Jesús no fundó su iglesia. No podemos, han hablado mucho, a mí me han dicho que Jesús no fundó su iglesia. Algunos dicen, unos académicos dicen, Jesús quiso fundar la iglesia, pero aquí encontramos, dice Pablo, perseguí la iglesia de Dios. ¿Y qué más nos dice aquí? Dice el contexto. Y trataba de arrastrarlas. ¿A quién? A la iglesia de Dios. ¿A quién estaba arrastrando? Dice ahí en Hechos de los Apóstoles, traía a hombres y mujeres a meter en la cárcel porque llevaba carta de los sacerdotes de Damasco. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Seguir la iglesia, perseguir, hablar mal de la iglesia es hablar mal a Cristo. Y dice aquí, estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Oh, Pablo sí tenía toda la razón como para poder estar furioso porque salió una nueva doctrina. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Le dijo a Ananías, ve a la calle principal, en la casa de Judas, ahí hay un hombre de Tarso llamado Saulo, y pongan las manos. ¿Qué dijo Ananías? No, a este individuo he escuchado que tiene carta autorizada por los sacerdotes para perseguir a los fieles, a tus fieles. Pero ¿qué dijo el Señor? No importa, ve. Porque a Pablo yo tengo un plan, por decir algo. Yo tengo cómo va a sufrir él, pero he asignado para anunciar a las naciones. Oiga lo que dice, a las naciones. Ahí estamos nosotros. Y a los reyes, a la gente alta. Y luego, a la orden del Señor, dijo Ananías, ahí ve, y llegó a el lugar donde estaba Pablo. Y le dijo, se impuso las manos y dijo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció, ese me mandó y para que cobras la vista. Fue sanada su vista. ¿Y qué más? Se bautizó. Recuperó las fuerzas y luego empezó a predicar, anunciando que, dice el último versículo del Hechos de los Apóstoles 20, quedó con ellos unos días, dice, con los discípulos en Damasco, y se puso a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Bien, queridos hermanos, cuando nosotros anunciamos al Señor, es al Señor. Cuando nosotros queremos que Jesús sea resaltado en nuestra vida, es que tenemos que proclamar a Él. Como lo está haciendo nuestros pastores, Él está dándole honor al Señor, dándole gracia. Como le decía el día de ayer, que leyeron como segunda lectura Efesios 4:11 al 14:15, para que nadie podrá tener una confusión, para que nadie pueda ir por otro camino,
ahí están los pastores que son elegidos para que nos enseñen. Y por eso le dijo el Señor a Pablo cuando se levantó, cuando se levantó, le dijo: ve, levántate y vaya a Damasco. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Aquí está la orden del Señor, porque el Señor ya tiene sus embajadores, el Señor ya tiene sus discípulos en quienes tienen la función de poder hacer lo que Jesús no pudo hacer, o porque Jesús dejó sus discípulos. Y por eso está el mandato. No puede decir algo porque yo soy el Señor, pues cúrate y ya estuvo, listo, y ahora vaya a predicar. No, la obediencia bajo una jerarquía. Por eso el Señor siempre nos enseña el mejor camino. Que el Señor los bendiga.